De nuevo, conectados con esta clase empresarial. Qué gusto saludarlos, qué gusto darles la bienvenida a nuestro programa, una vez más con otra importante voz empresarial. Esta vez les cuento, tengo una satisfacción y tenemos aquí quienes hacemos parte de este programa, quienes cada 8 días nos sentamos a pensar, bueno, ¿cuál es la próxima voz empresarial? Pues estamos muy contentos de por primera vez abrir este micrófono y esta cámara a través del YouTube, del live de YouTube, de la Cámara de Comercio, a empresarios destacados, empresarios que están haciendo patria, que están haciendo departamento, que están haciendo precisamente empresa fuera de Medellín, de su área metropolitana, también de Bogotá, donde en algunos momentos hemos tenido a nuestros empresarios invitados. Y en esta descentralización, si se quiere, de nuestro programa, pues vamos a comenzar con la subregión del Bajo Cauca antioqueño, también del nordeste, con una clínica, la Clínica Pajonal de Caucasia, una clínica fundada en 1997, una IPS que ostenta unos diferenciales importantes entre sus similares de esta región de nuestro departamento del Bajo Cauca, una subregión que está conformada por varios municipios, 13 municipios en total, algunos de ellos, por supuesto, Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Remedios, ya más hacia el norte, Valdivia, Ituango, Amalfi, en fin. Una región, como ustedes bien lo saben, con tantos contrastes como oportunidades. Por un lado, unos indicadores económicos, unos indicadores sociales complejos, con niveles de pobreza, incluso de pobreza extrema, que hay que superar. Y en contraste, pues una región con una enorme riqueza ambiental, con una enorme riqueza cultural, geográfica. Sumemos que es un punto además estratégico donde están confluyendo troncales, autopistas, 4G, en fin. Dice el DANE que cerca del 40% de esta población tiene necesidades básicas insatisfechas, o sea que ahí hay, como digo, todo por hacer, pero también hay inmensas oportunidades. Nuestro personaje de hoy en esta clase empresarial es Salvador Berrocal Narváez. Salvador es el gerente, cofundador de la Clínica Pajonal. Eh, Inicialmente la gerenció, la fundó con otros compañeros de los cuales ya vamos a hablar, y en el 2017, en agosto del 2017, ha regresado a la Clínica Pajonal a hacerse cargo de ella de nuevo. Es un cordobés, está habituado a toda esa región del Sinú. Él es de San Pelayo, pero también se crió en Cereté, un odontólogo de la Universidad de Cartagena, especialista en gerencia administrativa de la salud, también de la Universidad de Córdoba, especialista en pedagogía y docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina, es un MBA de la Universidad EAN, tiene formación en liderazgo, sostenibilidad, entorno económico internacional de una universidad española, la Alcalá de Henares. Dentro de su trayectoria, que ya la vamos a ampliar preciso con él, pues solo destacar que gerenció el Hospital del Bagre, luego estuvo en Sabia Salud, una EPS, allí también en el Bajo Cauca y también coordinando algunos aspectos en Urabá. Y como les digo, en el 2017 vuelve a la Clínica Pajonal. Pero además Salvador es docente de cátedra, tiene en unos posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba y es miembro de junta directiva de la Asociación de Empresarios e Industriales de Caucasia. Como si todo esto fuera poco, es un hombre que lidera actividades culturales como el Festival de Cine, Festival de Bandas, un festival vallenato, en fin, casado, doña Rosa, su mamá, con 3 hijos. Bueno, ya vamos a empezar a adentrarnos en la vida de Salvador. Salvador, gracias por aceptar esta invitación a clase empresarial. ¿Cómo has estado? Muy bien, Carlos Ignacio, Nacho, un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la doctora Lina, Giselle Monterrosa, nuestra líder en el Bajo Cauca, Daniela, Juliana. Este es un espacio muy agradable para nosotros para mostrar lo bueno que tenemos en nuestra bella región. Salvador, ¿cómo es aquello
A ver, es que con usted vamos a ver por dónde, hay tantos aspectos, tantas aristas por dónde tomar tu vida y tu trayectoria. Un odontólogo que además compone porros, vallenatos, fandangos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va esa balanza entre la medicina y la cultura y la música y el vallenato? Bueno, lo que pasa es que yo nací en San Pelayo y esto no es nada extraordinario en los que habitamos la orilla del río Sinú. No hay excepciones. Allá uno se cría escuchando practicar las bandas en los patios de las casas y escuchando décimas cantadas y escuchando poesía. Un referente en Cereté, Raúl Gómez Hattin, que es Claro, uno el de los gran poetas. escritor, claro, poeta. Sí, entonces nos criamos con eso y tuvimos mucha influencia de unos docentes espectaculares en el bachillerato, como el maestro Alberto Hernández. Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestra infancia con David Sánchez Juliao, Manuel Zapata Olivella, Pablito Flores. Entonces son unas influencias culturales que nos han marcado en nuestra vida, en nuestra formación y nos han hecho unas personas íntegras, no solamente en la parte académica, la parte del quehacer técnico de nuestras profesiones, sino también en la parte cultural y folclórica. Salvador, pero es que me acabas o nos acabas de mencionar a semejantes personajes como David Sánchez Juliao y otros que tú enumerabas. Estamos hablando de esa magia literaria, de esa tertulia maravillosa, de toda esa región sinuana, de esa sabana cordobesa, de Cartagena. Estamos hablando de ese epicentro cultural de nuestro país también. Sí, claro, y además viene una conjugación que es el otro país que llamamos el país de las aguas, que son los que nacimos a la orilla de un río. Y fíjate llegar, Nacho, a Caucasia providencialmente, porque Caucasia es la puerta de entrada a La Mojana. Uh -huh. Y La Mojana congrega básicamente 4 departamentos, entre ellos Antioquia, porque la puerta de entrada a La Mojana es Caucasia y sigue Nechí. Y tiene municipios de Córdoba como Ayapel, de Sucre como San Marcos, Majagual, Sucre, donde se nutrió primariamente García Márquez y de ahí nacieron Por los supuesto. funerales de la mamá grande, Crónica de una muerte anunciada. Y de ahí para abajo toda la región de la depresión momposina, donde está Monpós, Magangué, es una sola región. El país de las aguas lo llaman. Y ahí en ese país de las aguas está, como tú bien lo acabas de decir, Ayapel, y una de tus canciones, les cuento, nuestro invitado es un compositor de vallenatos y de porros. Una de sus canciones es Mi lindo Ayapel. Te felicito además porque, bueno, Salvador me la compartió previo a la conversación y les digo que me quedé sencillamente asombrado, no solo por la voz de quien la está cantando, sino también por la lírica que hay ahí, el texto, esos versos que le dedicas a tu Ayapel del alma y a tu río Sinú, fantásticos, Salvador, definitivamente. Sí, es una niña de Ayapel, Luciana Garnica, es estudiante en la Universidad del Sinú de Ingeniería Industrial. El padre de ella es, yo hice mi año rural en Ayapel en el año 90 y él me enseñó los primeros acordes de la guitarra, ya más técnica, y de ahí nació esa canción en donde pues representa no solamente la mujer, sino el paisaje y todo el microcosmos, ese anfibio que nos incluye a todos los que nacimos a la orilla de los ríos y de las ciénagas. Salvador, bueno, aquí estamos viendo el talante y estamos escuchando el talante de nuestro invitado. Salvador, odontólogo, gerente de la clínica Pajonal allí en Caucasia. Y te invitamos justamente para que habláramos como de las grandes oportunidades que se están cocinando allí en esta subregión de nuestro departamento. ¿Cómo empieza? Háblanos del origen. ¿Qué le dio origen a la clínica Pajonal? Bueno, llega un momento en que Caucasia deja de ser un pueblito. Caucasia es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia, porque inclusive Margento, que en este momento es corregimiento de Caucasia, fue la cabecera municipal. Y no hablemos de Cáceres, que tiene casi 500 años, o Zaragoza. Caucasia fue una población donde llegaron muchos migrantes atraídos por el oro, por el arroz, por la ganadería, la mayoría de esta región de La Mojana que subían por el río Cauca.
y fue creciendo de manera rápida, y llegó un momento, empezando la década de los 90, que Caucasia dejó de ser un pueblo pequeño y tomó ya un aire de ciudad, y solamente teníamos el Hospital César Uribe Piedradita, que todavía existe, que es nuestra, digamos, nuestra alma mater en salud, y un grupo de profesionales, algunos especialistas, un anestesiólogo. Voy a mencionar nombres porque quiero homenajearlos Claro que sí, también. ¿no? Y es el momento para. Sí, claro. Ferney Trujillo, que se nos fue, un ginecólogo, Oscar León Jaramillo, cirujano general Jeffrey Cueto, un médico internista, Javier Montaño, y 4 médicos generales, Graciela Vergara, Armando Sea, Edison Escobar y Albarru Cobos. Hicieron un pool, reunieron unos dineros y se pusieron a inventar esta clínica. Yo en ese momento ejercía la odontología y pensaba especializarme por allá en algo clínico, cirugía maxilofacial o cualquier otra cosa. En ese momento abrieron la primera cohorte de especialización en gerencia hospitalaria en la Universidad de Córdoba. Yo tengo una hermana que es especialista en epidemiología y además es magíster en salud pública, Neila Berrocal, docente en la Universidad de Córdoba, y un día me llama Neila y me dice, ve, abrieron gerencia, ya te inscribí. Ella decidió por ti. Empiezas clase el lunes. Y arrancamos a estudiar este tema administrativo, y cuando iba por la mitad de la especialización me llamaron para gerenciar una clínica con especialistas, que fue un reto un poco, digamos que sorprendente e importante, y ahí estamos. Pues volví en la segunda temporada y creo que vamos bien nuevamente. Además, bueno, tú estás ahí, te convocan rápidamente, como estás diciendo, en medio de tu estudio a gerenciar esta clínica pajonal. Allí estás por unos pocos años al comienzo y te vas a otras plazas administrativas. Cuéntanos Sí. un poquitico de esa trayectoria. Pasaste por el Hospital del Bagre, también pasaste por Sabia Salud, en fin, ¿cómo fue esa experiencia de irte, probar suerte, probarte en otros escenarios y regresar a Pajonal? Bueno, ya terminó mi ciclo en el Bagre en el año 2017, perdón, 2014, y se estaban creando también los equipos regionales de Sabia Salud. Creo que fuimos pioneros tanto en los de la seccional de salud como en Sabia, y empezamos con la operación de salud de Sabia, que es una EPS mixta del departamento de Antioquia, la alcaldía de Medellín con Fama, y nos desempeñamos en ese tiempo en Urabá y Bajo Cauca, una experiencia excelente, una admiración que tengo por ese modelo de Sabia Salud. Y luego, pues en el 2017 vuelven y me llaman a la segunda temporada de Pajonal, y ahí estamos. En esta segunda temporada te llaman porque había que echarle como una manito, como una especie de salvavidas a la empresa, a la clínica que estaba pasando por un momento difícil. Exactamente a qué te convocan y en qué estás en este momento, Salvador. Bueno, de verdad que sí había un momento difícil, la empresa prácticamente la iban a liquidar, y todo este grupo de profesionales que yo les acabo de mencionar son mis amigos, además de ser colegas, hemos fomentado, cultivado una gran amistad, y me llamaron. No fue fácil tomar la decisión, hubo que conversar mucho con Ofelia, con mis hijas, de hacer un cambio de una estabilidad en una empresa del Estado hacia una incertidumbre. Y bueno, se tomó la decisión en julio y agosto del 2017. Y ahí estamos. Yo todavía no he encontrado el punto de equilibrio de la clínica, pero hemos ido logrando muchos objetivos y hemos pasado algunas pruebas difíciles y las estamos superando. ¿Qué es, en qué mundo te sientes más cómodo? ¿En ese mundo de la EPS que tuviste la oportunidad de otra IPS también, o acá en este mundo entre amigos, de gente que está cercana a tu corazón también? De pronto a veces ahí hay se cuelan también otro tipo de sentimientos. O sea, ¿dónde te sientes más cómodo gerenciando? Bueno,
este sector salud es un entorno muy complejo en este país y afortunadamente pues he pasado por los diferentes roles. El hospital público, la clínica privada, la EPS, el ente territorial. Entonces, uno ya tiene un enfoque como más macro, más global del sistema de salud. Me gustó mucho la experiencia del sector público, pero ya en este momento y con la madurez que uno tiene y con la responsabilidad sobre los recursos que uno maneja, veo que es muy complicado el tema público, porque muchas veces el tema, este es un entorno muy proclive a la corrupción. Ujú. Y, y hay muchas situaciones en las cuales la gente se ve involucrada porque por el mismo entorno donde se maneja. Y yo pienso que si la vida me da la oportunidad de continuar en la IPS privada donde estoy, lo seguiría haciendo. Salvador, justo tú nos acabas de decir cómo este sector de la salud, de la prestación de servicios de salud, pues tú mismo lo acabas de decir, es un sector que lastimosamente es proclive a la corrupción. Entonces tú llegas y ¿cuáles serían como las buenas prácticas anticorrupción que tú empezaste como a implementar ahí dentro dentro de la empresa? Bueno, lo primero que hay que hacer en estos temas es generar confianza con todos los stakeholders, los grupos de interés y no defraudar esa confianza. En este sentido, pues ya yo traía la trayectoria de Savia y ese relacionamiento con los directivos de Savia, con la experiencia del Bagre, con el tema de la Secretaría de Salud Departamental y otros actores del aseguramiento como Cosalud, la nueva EPS que ya me conocían pues la trayectoria, se generó cierta confianza para volver a contratarnos a nosotros como prestadores de servicios de salud y entregarles, porque lo que pasa es que una fórmula médica o una orden de servicio es un cheque en blanco, Nacho. Ujú. Es un cheque en blanco. Cualquiera puede coger y rellenar esa fórmula con unos procedimientos costosos y ni siquiera realizarlos y cobrárselos al sistema. Y hemos visto la cantidad de carteles que se han armado y yo como docente en la Universidad de Córdoba, es lo primero que le digo a mis estudiantes de Córdoba que van a ser gerentes. Hemos visto esa historia de Córdoba, de los carteles de no sé qué, de lo Sí, otro. esa película la conocemos en varias versiones, con varias especialidades, con varios carteles, claro, Sí, claro. exacto. Inclusive tuvimos desafortunadamente un compañero docente que lo fueron a detener al aula de clases. Wow. Entonces, son experiencias por las cuales nosotros no podemos volver a reincidir, a atravesarnos en eso. Tenemos un gerente del Hospital de Caucasia que cumplió un año de haber sido asesinado en una calle de Caucasia y todavía no sabemos por qué. Ujú. Entonces, esto tenemos que cogerlo con un guante de seda, con una mano muy fina, porque la línea entre el bien y el mal en este sistema de salud colombiano es muy angosta, muy delgada. Tú en este momento justo tú eres calentano, como bien lo decías, pero te vemos de chaqueta y todo esto porque estás en Bogotá precisamente gestionando unos créditos con Findeter. Nos decías que si bien no has encontrado un punto de equilibrio aún, que es una de las misiones que te pusieron y por eso estás allí desde el 2017, pues de todas maneras sí estás, eh, dices que la situación económica pasó de mala a regular. Allí en Findeter, por ejemplo, ¿qué estás haciendo y en este momento cuál es el hoy financiero de la clínica? Bueno, tenemos todavía unas creencias grandes. Afortunadamente, pues estamos pagando los salarios de manera, digamos que puntual, entre comillas, porque nunca los pagamos el 5 ni el 2. A veces se me van hasta el 25, hasta el 20, pero no nos hemos, últimamente en los últimos 2 o 3 años, no nos hemos atrasado más de 30 días con salarios, que es uno de los puntos más importantes que yo tengo en mi institución, que es que el salario es sagrado. El trabajo de los colaboradores es motivante y hay gente que no se gana sino un salario mínimo, 2 salarios mínimos
y con eso le alcanza para vivir, pero recibiéndolo. Si no lo recibe, Sí, no, claro. no le sirve. Entonces, ese es el primer punto para lograr el equilibrio, que la gente, que los colaboradores por lo menos reciban sus salarios. Luego viene el crecimiento de las instituciones en infraestructura, en dotación, porque a nosotros nos encarga el modelo de aseguramiento colombiano, que es que la gente tiene que tener una garantía. Nacho, tú cuando compras un carro, ¿qué haces? Llamas enseguida a la empresa aseguradora antes de sacarlo del concesionario. Por Si supuesto. no, y si no tienes una póliza, no lo sacas. No, no me atrevo. Claro. Entonces, ¿para qué es la póliza? Para que te cubra cualquier contingencia de siniestro, llámese choque, llámese robo, llámese incendio, lo que sea. Ese debe ser el modelo de aseguramiento en salud. O sea, yo compro una póliza. Si yo trabajo, yo pago mi cotización a la EPS. Y si no trabajo, es el Estado el que paga la cotización a la EPS. Y Colombia tiene una cobertura de aseguramiento superior al 95%. El que no está en el contributivo está en el Está en el subsidiado. subsidiado. Uh-huh. Exacto. Entonces nosotros somos los talleres, entre comillas, los prestadores que le garantizamos a ese vehículo el cubrimiento de esas contingencias. Pero para eso necesitamos un flujo de recursos que nos garanticen que vamos a tener el médico, la enfermera, el camillero, el insumo, el especialista. Ahí está fallando el sistema, porque muchas veces tenemos nosotros que hacer de chepitos y coger el maletín, los principios de mes y arrancar para Medellín a hacer gestión de cartera en vez de estar en los hospitales haciendo gestión de salud. ¿Cómo te va de Chepito? Esa sí que es una cosa muy complicada, ¿o no? Me va muy mal, porque me da pena cobrar, pero no, yo pienso que aquí también hay que tener un buen relacionamiento con el cliente, porque en salud no funcionan los cobros ejecutivos, porque los recursos de salud de las EPS son Son inembargables. inembargables, Entonces claro. no tenemos dientes para ejecutar esos cobros, entonces tenemos que irnos del amigo, de la mano, y págueme, hermanito, que yo le voy a atender sus pacientes. Tú bien lo estás diciendo, hay un factor de generación de confianza muy grande, incluso muchos de tus colegas, entre ellos el doctor Alberto Aguirre, el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien también hizo parte de estas voces empresariales de clase empresarial, dice que no hay por qué pensar que el problema o la crisis es solo una cuestión económica. Hablo de la crisis de la salud. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Bueno, la plata no es lo más importante, pero sí ayuda, porque yo no me puedo comparar con el Palotón. Nosotros somos una empresa que somos de una región donde tenemos una posibilidad de oferta excesiva, diría yo, en Montería. Y Montería está a 1.5, a una hora y media Hasta una hora y media, 2 horas, casi. sí mucho. Y tiene una sobreoferta de servicios y muy buena en este momento, muy buena. Montería ha crecido en tecnología y en generación de confianza. Hay unos punticos ahí todavía que corregir. Entonces, yo pienso que sí se necesita una inyección de recursos, no que nos den plata, sino que nos reconozcan los trabajos que hacemos diariamente, porque nuestro talento médico de enfermería, de bacteriólogos, de odontólogos, de psicólogos, el personal de apoyo administrativo se entrega y tenemos unos talentos. Yo no puedo decir que lo que hemos logrado en la clínica es Salvador Berrocal, no, señor. Es todo un equipo de 250, 280 trabajadores que tenemos y que se han puesto la camiseta en los momentos más difíciles del COVID, en los momentos más difíciles de los paros y a veces en los momentos en que tenemos limitaciones para pagar los salarios y ahí están firmes. Gerente, hablemos de ese equipo humano, de ese grupo humano que te acompaña, los 280 que nos acabas de decir. ¿Qué tanto porcentaje es personal asistencial? ¿Qué tanto es administrativo? ¿De dónde son? Si son de la región. ¿Estos especialistas llegan más, por ejemplo, de zonas como Cartagena, Montería o llegan desde Medellín? Cuéntanos, haznos una composición de ese escenario de allí de la clínica.
Bueno, sí, por ahí un 60% son asistenciales. El otro 40% es personal de apoyo, porque con este sistema de aseguramiento, podríamos decir que casi por cada médico hay 2 o 3 facturadores por la cantidad de documentos que hay que llenar. Un acto médico de una consulta general, por decir algo, de médico general, que puede durar 20 minutos. De esos 20 minutos, 10 son frente al computador y quizá 10 o menos son frente al paciente. Entonces, hay que fortalecer esos apoyos. Afortunadamente, pues tenemos en Caucasia el SENA, que forma mucho personal de apoyo, tecnólogos y técnicos. La Universidad de Antioquia, en Montería, pues la Universidad de Córdoba y la Universidad del Sinú nos está capacitando mucho la gente de enfermería. Los bacteriólogos de la Universidad de Córdoba son excelentes. La Universidad de Antioquia, pero lo que me preguntabas, Nacho, la mayoría de nuestros profesionales y especialistas son de la región y Sí. muchos de la costa. No sé si es por el clima o por el tema de orden público. No es fácil que los antioqueños, los paisas de estas regiones del oriente, del Valle de Aburrá, del suroeste, quieran irse para Caucasia. Hay mucha dificultad con la consecución de recursos humanos allá. Salvador, pues sin ánimo de ser chauvinista ni nada de eso, pero de pronto es hasta mejor culturalmente hablando en cuanto a la atención, a la cercanía, a la comprensión de esa forma de ser del calentano, que los especialistas también sean de la región. No es como el ideal. Sí, eso es importante y nosotros, lo que decía los habitantes del Bajo Cauca, no solamente de la región de La Mojana y de Córdoba y de Sucre, sino que del Chocó, con el tema de la minería, ha llegado mucha gente y por eso nosotros somos más morenitos que los de acá y esa mezcolanza, esa trietnicidad, casi que cuatrietnicidad, porque tenemos también mucho árabe allá en toda esta región Claro, de claro, claro. Ayaquel, Florida. Toda esa Eh, migración libanesa y siria, Sí, exacto. claro. Entonces, es una idiosincrasia muy, muy propia, muy, muy local. Salvador, si estamos hablando de oportunidades de las subregiones, del potencial que tiene una región como el Bajo Cauca, si estamos hablando de empresa y de servicios de salud, en medio de tanta informalidad, ¿cierto? Hablo de informalidad laboral, donde buena parte de la salud está subsidiada, en su mayoría, Sabia Salud y Salud. ¿Qué tan posible es ofrecer servicios de salud de más complejidad y de forma privada? ¿Qué tan preparado está esta región, preparada está esta región y la gente para acceder a ese tipo de servicios de manera privada y Yo pagar pienso por que, ello? yo pienso que el mercado sí está. De pronto los que no estamos preparados son los que ofrecemos los servicios de salud y debemos prepararnos para eso. Eh, Nosotros como centro, como epicentro del Bajo Cauca, en donde confluyen 2 grandes troncales y próximamente 3, porque Caucasia es la puerta a la costa por la vía que ahora se llama autopista Bolívar-Antioquia, que sale directo a Cartagena, con la troncal del occidente, que es la carretera tradicional que tenemos. Ahora se nos va a adicionar la troncal del nordeste o la autopista del nordeste, donde ya vamos a ser el centro de recepción de pacientes de toda esa zona minera y agrícola de Puerto Berrío hacia allá. Ahí está Segovia, Remedios, Zaragoza, Begachí. Entonces, sí debemos prepararnos para tener una atención diferencial donde la gente, los que tenemos medicina prepagada, sepamos dónde nos van a atender de una manera diferente. Ese es un mercado que hay que explotar y para eso nos estamos preparando. Y esos diferenciales, ¿cuáles serían? ¿Dónde piensas tú con tu gente allí en Pajonal y tus colegas de otras instituciones y en el hospital de Caucasia y los otros hospitales cercanos, en qué piensan enfocar los diferenciales? Bueno, la primera diferencialidad sería la alta complejidad. En estos momentos tenemos una unidad de cuidados intensivos propia de adultos y tenemos una alianza con una empresa de Montería, Nacer Sano,
donde tenemos una UCI neonatal. Pero esa UCI hay que complementarla con servicios de cardiología, de cirugía maxilofacial, neurocirugía, unidades renales. Entonces, en eso va a consistir esto. Nosotros tenemos un paciente infartado y en la hora y media que llega a Montería, si tiene suerte, que lo reciban de una vez, o las 5 o 6 horas que demoran a Medellín, ya se pasó la hora de oro. Ya nosotros no podemos salvar esa coronaria ni ese tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la oferta de alta complejidad en nuestra propia región para que nuestros pacientes se queden ahí. Y en eso, Nacho, quiero comentarte que hemos tenido mucha sinergia con el hospital público, el Hospital César Uribe Piedradita, y creo que esta pandemia también nos ha enseñado de que esta competencia tenemos que enmarcarla dentro de la concurrencia. O sea, lo que tú no hagas, yo lo hago, para ganar ¿qué? Eficiencias. Yo no puedo tener 2 tomógrafos en un solo municipio y hacer 2 tomografías cada uno al día porque me quiebro. Claro, más que competencia es concurrencia. Concurrencia, y ese es el modelo que hemos implementado con esta pandemia, donde el diálogo con el gerente del hospital, en ese momento Carlos Mario y luego ahora Humberto, es que venga, no nos pisemos los talones porque el mercado alcanza para todos. Si no, yo tengo una UCI abierta en este momento y la ocupación hospitalaria de la UCI es del 40%. Si el hospital tuviera otra UCI, ellos tuvieran quizá el 20% y nosotros el 20%. Entonces, hay que buscar eficiencias entre los dos, entre ambas instituciones. El tema de la unidad renal lo hemos dialogado mucho con el gerente y le digo, monte usted la unidad renal. Usted tiene una infraestructura más robusta y monte la unidad renal y yo le mando a los pacientes que tengan insuficiencia renal crónica y allá usted fortalece la suya y lo que usted no tenga lo presto yo. Yo creo que si nosotros vamos por ese camino, podemos darle un buen desarrollo a la salud de la región. Salvador, por ejemplo, servicios de alta complejidad como los cardiovasculares, como las neurocirugías, como la hemodinamia, ¿ese tipo de servicios están presentes allá en el Bajo Cauca? O si hay ese tipo de requerimientos, ¿tienen que buscar trasladar a los pacientes a otro lado? ¿Cómo estamos en ese aspecto allí en la región? En este momento no tenemos esos servicios de alta complejidad, ni siquiera servicios de oncología, porque fíjate, Nacho, que ahora con el tema de pandemia se nos desordenaron las enfermedades crónicas. El hipertenso se descontroló, el diabético se descompensó, el que tiene una cardiopatía le dio el infarto, el que tenía cáncer se murió. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar ahora en esta época post-pandemia, que yo todavía la encomillo, es fortalecer cómo vamos a recuperar nosotros esos temas de interés en salud pública. Precisamente ayer, y valga la cuña, en Clínica Pajonal abrimos el mamógrafo. Y empezamos una campaña con Sabia Salud inicialmente. Sabia Salud, y creo que las otras EPS deben estar igual o peor, tiene una cobertura de tamizaje de mamografía en pacientes de 50 a 69 años de menos del 5% de cobertura. O sea que cuando estas señoras de Zaragoza, de Segovia, del Bagre, van a descubrirse un cáncer de mama, ya está en un estadio grande. Claro, ya es tarde, ya es tarde. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo en la clínica y abrimos el mamógrafo. Ayer precisamente le dimos apertura al servicio. Entonces, inicialmente buscar todos esos temas críticos que podemos nosotros intervenir en lo que llamamos gestión del riesgo y disminuir esa mortalidad y esa morbilidad en nuestros pacientes, sobre todo en esas enfermedades precursoras del alto costo. Las precursoras son la diabetes y la hipertensión arterial, que no deriven en un paciente con insuficiencia renal crónica, en un paciente con un infarto agudo del miocardio, o con una retinopatía, o con una cantidad de esas enfermedades que se pueden prevenir desde la atención primaria en salud básica en los municipios y de mediana complejidad en nuestras 2 instituciones de Caucasia. Esto es Clase Empresarial.
Ustedes nos están escuchando, algunos a través de los 95.9, como cada una de las noches, como ya es habitual, también en cámarafm.com, en la página web. Gracias por esta compañía tan especial que nos dispensan noche tras noche, pero también nos están viendo en vivo y en directo a través del canal YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy estamos conversando con Salvador Berrocal Narváez, el gerente, un odontólogo, compositor de vallenato, porro, fandango, gerente desde agosto del 2017 de la Clínica Pajonal, clínica que a su vez en 1997, es decir, hace ya cerca de 25 años, fundó junto con otros colegas médicos. Salvador, si me permites un pequeño paréntesis, aquí quiero como trasladarte y compartirte a ti y a quienes nos están viendo y escuchando unos mensajes muy especiales. Por ejemplo, Luchi Garnica, justo la cantante de uno de tus vallenatos, te está saludando. Excelente, doctor Salvador, un honor compartir mi talento con usted y qué rico, Luchi, que estés con nosotros. También Nicolás Nieto dice que grato ver a mi gran amigo, el doctor Salvador Berrocal. Y hay alguien... Nico está en Tampa. Está en Tampa. Saludos, Nico. Gracias por tu conexión desde Tampa, Florida. Hay alguien acá que no sé, no me dio su nombre y espero que en los minutos siguientes nos lo des. Dice, doctor Salvador, gracias, jefe. Eres un mentor fabuloso que entiende correctamente las necesidades de tus empleados. Y yo quisiera hablar de varias veces en esta conversación, has traído a colación la pandemia, incluso entrecomillaste el post-pandemia. Estoy de acuerdo contigo, no podemos hablar de post-pandemia aún. Hay algo que yo he llamado el LIA, el Laboratorio Intensivo de Aprendizaje. Ese fue el COVID, o está siendo el COVID. Precisamente cómo has gestionado allí en la clínica el cuidado de quienes nos cuidan, ¿cierto? Porque ustedes, los médicos, están al cuidado de sus pacientes, pero ¿quién se ha encargado y cómo lo han hecho de cuidar a los que cuidan? Bueno, en la clínica ninguno se fue a encerrar, ni no por orden de un decreto, sino porque le nació. Primero, los asistenciales no se podían ir y segundo, los administrativos no nos quisimos ir. Hicimos todo ese acompañamiento permanente dentro del pánico, ojo, porque era un momento de pánico. Nosotros no solamente teníamos pánico de contagiarnos, de enfermarnos y morirnos, sino de contagiar, enfermar y matar a nuestras familias. Entonces era un tema tan bravo y segundo que vino ese imaginario social en donde nos matoneaban y no nos dejaban entrar a los supermercados ni a los buses. Mi personal de enfermería tenía que cambiarse antes de salir para que no supieran que venían de un hospital. Y luego el tema de la mortalidad, Nacho, que era donde se moría la gente de un pueblo que todos se conocen. Entonces los muertos eran amigos o eran familiares de alguien. Claro, claro. Yo me acuerdo que en el depósito de cadáveres, esto es una anécdota que a mí me da mucha tristeza contarla y a veces se me quiebra la voz. En el depósito de cadáveres pusimos una luz roja en la puerta para anunciar que había un cadáver de COVID. Y yo en ese tiempo, por pánico social, me metía por detrás de la clínica, no entraba por la puerta principal y lo primero que veía era el foco rojo prendido. Wow. O sea, llegó una época en que ese Constantemente foco estaba rojo siempre prendida. estaba siempre prendida. Y yo llegaba a mi casa y cerraba los ojos en la cama y esa luz la tenía aquí. Entonces, era quién se murió hoy, cuántos se nos murieron. Esa película también de que cobrábamos 30 millones de pesos por cada muerto. ¿Cómo le parece? Entonces fue una época muy difícil, no pensábamos que íbamos a salir de esto. Y bueno, entonces se hizo todo el trabajo, nuestras psicólogas, nuestras enfermeras, nuestros médicos, los internistas, los intensivistas. No, yo pienso que pues si hay que condecorar a alguien hay que mostrar por ahí unas más de 200 medallas.
Gerente, el Bajo Cauca fue una de las regiones con alta mortalidad dentro de los índices, las tasas que mostró el departamento. Ahí, bueno, pues lamentar precisamente los que se nos fueron y como usted dice, eran todos cercanos en medio de un ambiente donde todos son muy conocidos, pero como se trató justo este COVID se ha tratado de un laboratorio intensivo de aprendizajes, ¿qué lecciones le quedan a usted particularmente de esta época de pandemia? Vulnerabilidad. Nosotros o sea, somos tan vulnerables que cualquier cosita nos puede suprimir. Y, y, y lo otro es que tenemos que ser solidarios. Nosotros ya debemos dejar ese tema del egoísmo. Yo tengo un ejemplo empresarial en Caucasia y creo que debo hacer mención del CUES. Y, y ese chat de los empresarios y de la universidad y del Estado y de la Cámara de Comercio, de la Fundación Oleoductos, de Confenalco, Confam. O sea, hicimos como una red de protegernos, primero protegernos de las fake news y de todo ese imaginario falso y segundo darnos ánimo y luego cuando empezó la vacuna en febrero del 2021 fortalecer ese sistema y creamos un modelo muy de concurrencia con el apoyo de la gobernación de Antioquia. Yo te agradezco mucho al doctor Luis Fernando Suárez todo ese acompañamiento que nos hizo. Entonces lo que hicimos fue crear un solo centro de vacunación entre el privado y el público y que el que fuera a preguntar ahí se vacunaba, no importa de quién esté asegurado. Por alguna circunstancia aún no hemos logrado el 70% de cobertura, pero lo que se hizo en ese momento pues es gracias a ese tema de solidaridad y de confianza que nos generamos entre nosotros mismos. Los medios de comunicación fueron fundamentales. También allá creamos pues un programa los viernes, y yo creo que también me gradué de presentador en esa época, con NP Noticias, Teleantioquia, Eliana Hernández de la Universidad de Antioquia y los diferentes medios y nos reuníamos los viernes a conversar a las 8 de la mañana de qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer en esa siguiente semana para que la gente estuviera preparada y recibir pues los beneficios que íbamos a brindar. Salvador, yo sé que usted está hablando de algo y está haciendo un balance muy importante de algo serio que nos pasó, pero permítame si quiere, le hago un esguince a esa seriedad. Es decir, veo que los viernes para usted tienen un carácter muy importante porque en la mañana se dedicaba a este tipo de reuniones y de hacer el checklist de cómo estaba la región en cuanto a atención de COVID y vacunación, pero en la tarde usted se dedica a la parranda y a la tertulia con los amigos médicos de paisas además. No, Cuéntenos, Nacho, cuéntenos. este es un ejercicio muy nuevo. Con esto, Ajá. la docencia mía son los viernes, porque los posgrados son viernes en la tarde y sábado en la mañana. Y ese también fue un aprendizaje grande del modelo virtual. Ajá, ajá. Las primeras jornadas, porque es que en posgrados la jornada empieza a las 2 de la tarde y termina a las 8 o 9 de la noche el Claro, eso viernes. es Y el intensivísimo. sábado es de 7 a 3. Ujú. Cuando tú estás en el aula de clases, caminando de aquí para allá, tomando el tinto, haciendo el ejercicio, ese es un relax para la jornada laboral. Pero cuando hay que sentarse frente a un computador, es como si estuviera frente a la pared. Entonces, los primeros meses de docencia virtual, yo sentía que esto no era lo mío. Bueno, Claro, ya un después, y choque. eso me obligó a Ajá. hacer la licenciatura, la especialización en pedagogía y docencia, para que me enseñaran unos nuevos modelos pedagógicos en donde yo pudiera mostrar lo que yo quería enseñar y la gente no se me durmiera allá detrás del computador. Y lo del grupo de vallenatos La es parranda vallenata que se ha sí, convertido en podcast además. se va a convertir en podcast, es iniciativa de Jaime Vargas, el jefe de discapacidad de la gobernación de Antioquia, el optómetra, y un grupo de amigos
que hemos creado eso como también para referirnos a un relax también. Es como media horita los viernes o una horita ya tarde después que yo termino mis clases y ahí lo vamos elaborando y ya te incluí en el grupo. Gracias, doctor Berrocal. Gerente, ¿qué cosas positivas? Si estamos hablando ya para ir como cerrando nuestro programa de hoy, ¿qué cosas positivas cuando hablamos de la subregión del Bajo Cauca antioqueño como una subregión de altísimo potencial? ¿Qué cosas positivas le están pasando al Bajo Cauca? ¿Qué oportunidades está visualizando usted en esta región? Bueno, yo pienso que en una visión por ahí 10 años es que el Bajo Cauca y Urabá, porque es que somos dos polos, eh, van a mandar la parada en Antioquia. Urabá primero por todo el tema de carretera, de puertos que se está, y eso nos beneficia a nosotros, porque nosotros en este momento estamos a 3 o 4 horas de Apartadó. Y si tenemos un puerto en Apartadó y otro en Necoclí, y tenemos una carretera que conecta a Bogotá No, pues imagínese las con el Bajo posibilidades. Cauca a través del nordeste y Magdalena Medio, tenemos esas tierras tan hermosas, ganaderas, agrícolas, mineras, digamos, hay que mencionar también eso. Ese potencial humano, tenemos las universidades que ya están funcionando allá, la Universidad de Antioquia, la Remington, la Minuto de Dios. Tenemos uno de los mejores centros mineros del SENA en el Bagre y en Caucasia, porque la educación es lo fundamental. Yo pienso que nosotros y con ese espíritu empresarial que tienen mis compañeros del CUES, de Asoinco, el comercio de Caucasia, yo pienso que sí hay con qué y lo que necesitamos son oportunidades de que nuestros jóvenes no encuentren la vía fácil en todos estos factores que no quiero mencionar que nos están haciendo mucho daño. Pero yo pienso que Caucasia es un potencial para Antioquia y quiero que nos miren así desde acá de Medellín. Si usted está queriendo que los miren, ¿qué sinergias importantes y rápidas desea que ocurran? Y son necesarias que ocurran. Bueno, yo pienso que primero, bueno, la formación de líderes y los empresarios, a montar empresas en Caucasia. Yo pienso que no, el Oriente yo creo que ya llegó a su límite y ya el Oriente se está convirtiendo en una urbanización y nos está congestionando pues muchas cosas. Empresarios miren para Caucasia, grandes empresas. Y desde allá podemos de pronto garantizar con las administraciones y estos nuevos dirigentes se les ocurre proponer algunos beneficios tributarios o cualquier cosa para que se desarrolle la empresa y los jóvenes tengan oportunidades de empleo, las mujeres, la parte de las universidades. Yo creo que esa es la sinergia. Tenemos que empezar desde ahí, desde el Estado unido con la empresa y con la academia. Esa es la sinergia. Bravo. Que que se den más pronto que tarde. Y cuando tenga cosas muy buenas para contarnos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Aquí en Clase Empresarial abrimos esta pantalla, nos conectamos por YouTube y también por la emisora para que usted nos cuente de eso. Salvador, ¿qué prefiere? O sea, ¿cómo es mejor administrar? ¿O qué es mejor administrar? ¿Una época de incertidumbre? ¿Una época de tiempos de vacas flacas? ¿Una época de falta de recursos? ¿Dónde se siente mejor? ¿Dónde está el mayor reto? No sé dónde me siento mejor porque nunca me ha tocado una época de vacas gordas. No sabe qué es eso. No sé qué es eso, pero sí me gustaría una época de vacas gordas. Me gustaría una gerencia de Ecopetrol o de Teleantioquia o de la Cámara de Comercio de ¿Y a Medellín. usted qué le hace pensar que la de Teleantioquia tiene bueno? No experimenta también las vacas flacas. Pero sí, pues yo creo que el transcurrir de todo este sector que escogimos y que ya de aquí no nos podemos salir porque a mí me ponen a gerenciar un granero de barrio,
negocio de abarrotes yo creo que no voy a ser capaz. O un éxito. Y de pronto lo quiebro, de pronto nunca han visto un éxito quebrado. Pero yo creo que aquí nos metimos y le hemos cogido cariño, pasión sobre todo, porque negocio en el cual no nos apasionamos no sirve. Entonces, vamos a seguir aquí. Yo creo que un día de estos, pues, bueno, lo otro es que pienso que mi futuro ya un poco a mediano plazo es la academia, porque esto de gerenciar hospitales no es para Claro, viejos. claro, claro, claro. ¿Cómo, a ver, el gerenciar no solo un hospital, bueno, pero sí que es algo tremendo, bien pesado gerenciar un hospital y máximo en las condiciones que se presentan en nuestro país, pero el solo hecho de gerenciar es pesado, tiene unas exigencias enormes. ¿Cómo descarga eso? En su caso, ¿qué tanto vallenato, qué tanto porro hay que meterle a la vida para equilibrar el, el, lo que implica gerenciar una entidad de prestación de salud? Bueno, sí somos porque que toda mi familia, mi esposa, mis hijas, mis hermanos, somos musicales. Y lo menos que se escucha en la casa es vallenato. Es muy poco vallenato que se escucha. Escuchamos mucho bolero, mucho Serrat, mmm, mucha música diferente. Ahora mis hijas me ponen reggaetón y también lo escucho. Pero sí, la música sí nos distrae mucho y el cine. Somos muy aficionados a las buenas producciones, a las buenas series. Ya vamos para el 8º Festival de Cine en Caucasia y este año vas a estar invitado, Nacho, Daniela, Juliana, para que vean ese ejercicio tan hermoso. Nosotros llenamos el teatro en un conversatorio con cualquier tema y ya hemos tenido allá a Vicky Hernández. Este año aspiramos a tener a Robinson Díaz. Bueno, entonces son cuestiones que ya uno llega a la casa y se distrae un poco de toda esa problemática. Además, la lectura, pues también somos unos buenos lectores y siempre tenemos un libro en la cabecera de la cama. Salvador Berrocal Narváez, escuchándolo durante toda esta hora de conversación, definitivamente lo que saco yo personalmente en conclusión es que por fortuna usted pertenece a esa estirpe, digámoslo así, esa casta de médicos, usted es odontólogo, de hombres de la salud profundamente humanistas, hacedores de cultura. Usted también ha liderado gestas culturales allí en el Bajo Cauca, como el Festival Vallenato, como el Festival precisamente de cine. Gracias por esa invitación que nos está haciendo. Es decir, un hombre que no solo se centra en esa parte gerencial de estar al frente de la clínica, sino de pensar en muchas otras aristas, en muchos otros ángulos que son los que complementan y equilibran la vida en una región tan particular, tan especial como el Bajo Cauca. Queríamos hoy traer a nuestro programa de clase empresarial las oportunidades que se están cocinando, que se están consolidando allí en esta región del departamento y quisimos hacerlo inicialmente con usted y con su trabajo al frente de Clínica Pajonal. Nos saluda muy especialmente a todo ese equipo de profesionales en la parte asistencial, en la parte administrativa. Estoy lleno de mensajes que se los voy a compartir por acá, por el interno, por el chat, porque no hicieron sino felicitar y agradecer la labor suya allí en la clínica. Ha sido un placer, Salvador, estar con usted hoy en Clase Empresarial. Bueno, Nacho, para mí, pues me he divertido mucho. Ojalá me vuelvan a invitar. Y ha sido una tarde muy deliciosa, Daniela, Juliana, doctora Lina, Gisette, todo este equipo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que es el soporte que nosotros tenemos como empresas legales, porque en esto consiste también la institucionalidad. Claro. Si nosotros no fortalecemos esto en nuestras regiones, pues nos llevan los que están por allá escondidos. Entonces, Nacho, yo me quedo muy contento de esta invitación, me quedo muy satisfecho
ahora que lea los mensajes, pues mándame todos, no solamente los que hablen bien de mí. No voy a escatimar, no lo dude. Ha sido un gran placer. Cuídese mucho y gracias por hacer empresa allí en el Bajo Cauca. Será hasta una próxima oportunidad. Ustedes, gracias por aceptar esta invitación, esta conexión. Un abrazo desde aquí, desde Medellín, y será hasta dentro de 8 días con otra voz empresarial invitada. Cuídense mucho.